Hoy les hablaremos de cuando un presidente de México fue atacado y él mismo detuvo a su agresor. Sí, en los próximos minutos conoceremos qué fue y cómo se dio este hecho insólito en la historia de México, aquí en Cronoleando. La historia de hoy se vivió el 10 de abril de 1944, cuando el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, se dirigía de su vehículo al elevador en Palacio Nacional. En el transcurso, el primer mandatario fue interceptado por el teniente Antonio de la Lama y Rojas, quien lo que hizo fue cuadrarse frente a él, sacó su pistola calibre 45 y le disparó a quemarropa al primer mandatario. Se dice en la prensa de la época, quien tomó el testimonio del presidente de México, Manuel Ávila Camacho, horas después del atentado, que el presidente sometió a su atacante, lo arrojó al piso hasta que los guardias presidenciales llegaron a su auxilio. Momentos después, Ávila Camacho levantó al atacante y lo llevó a su despacho presidencial, con el fin de preguntarle la razón del atentado, a lo cual Antonio respondió lo siguiente: no hay justicia en México, no permiten a los militares uniformados asistir a las iglesias y a las logias. Hay que recordar que en esa época se vivía la Segunda Guerra Mundial en el mundo. En Europa el nazismo tenía gran influencia y en México la Unión Nacional Sinarquista tenía mucho peso en México, en la sociedad mexicana. Un movimiento que tenía como base los principios de la Iglesia Católica como fuente de inspiración para lograr un gobierno clerical. ¿Pero qué pasó en sí con el atentado? ¿Por qué salvó Manuel Ávila Camacho? Dicen en los testimonios y documentos que existen de la época que el presidente vestía un chaleco blindado, un chaleco antibalas, que fue lo que lo salvó de sufrir una peor herida. Pero la historia no termina aquí. La prensa de la época recogió testimonios de senadores, diputados y representantes de los partidos políticos de México, los cuales decían que este Antonio, el agresor, tenía ideas totalitarias, pronazis, aspecto que nunca se comprobó si tuviera una relación con algún partido con esos pensamientos, ya sea pronazi o bien de la Unión Nacional Sinarquista, este movimiento católico mexicano que estaba cobrando mucha importancia en ese momento. ¿Pero qué pasó con el atacante? Pues bueno, fue enviado a la ex hacienda Cheregay para ser enjuiciado militarmente, pues era un militar en activo. Pero curiosamente recibió una herida en el abdomen. Unos decían que porque intentaba huir. La versión oficial decía que intentaba huir de sus guardias para evitar ser enjuiciado, pero otros rumores comentan que realmente le aplicaron la ley fuga. ¿Esto qué es? Que lo soltaron los guardias para que corriera y durante su huida le dispararon a matar. Sin embargo, lo hirieron. Pero aquí no termina esto, todavía sigue más. Pero el atacante no vivió mucho tiempo, pues 2 días después falleció el 12 de abril, debido a una peritonitis y septicemia gaseosa, causada por el impacto de bala que sufrió en el abdomen, en esa huida o ley fuga que le aplicaron. Cuando falleció, el papá del atacante de Antonio, don Pedro, le mandó una carta al presidente Manuel Ávila Camacho, diciendo que se sentía avergonzado de lo que su hijo había causado, ¿no? Y junto a esta carta le mandó unas radiografías de las meninges del hermano del atacante, un joven que se había suicidado 3 años antes debido a problemas que tenía mentales, porque su hipófisis tenía el doble de tamaño, lo que le perturbaba para tomar decisiones lógicas y tenía un buen razonamiento, como queriendo justificar que el mal de su hermano pudo haber sido hereditario al otro hijo, a Antonio, quien atacó al presidente Manuel Ávila Camacho. Todo esto está asentado en los testimonios y las notas periodísticas de la época. Y bueno, llegamos al final del video. Hagamos un pequeño resumen de lo que vimos el día de hoy. El 10 de abril de 1944 sufrió un atentado el presidente de México, Manuel Ávila Camacho, mientras se dirigía a su oficina en Palacio Nacional. El atacante fue el teniente ejército mexicano Antonio de la Lama Rojas, quien a escasos 3 pasos del mandatario le disparó con su pistola calibre 45. Horas después, el atacante sufrió un percance, un balazo en el abdomen, a causa supuestamente porque intentaba huir de sus guardias.
Sin embargo, rumores de la época mencionaban que se le aplicó la ley fuga, que básicamente consiste en dejar correr al detenido para después matarlo a sus espaldas, aspecto que no sucedió, pues el atacante murió el día 12 de abril, 2 días después del atentado que le hiciera al presidente de México, a causa de una peritonitis que lo llevó a la muerte. ¿Ok? Recuerden que todos los martes pues subimos un video sobre datos de la historia. Suscríbanse por favor, compartan el video y les dejo las fuentes de información aquí a un lado del video como también en los comentarios. Recuerden, nos vemos el próximo martes con más datos de la historia aquí en Cronoleando.